Quisiera decir a todos que esta dimensión de la educación es sustancial. Y a los padres en primer lugar, pero también a los alumnos, y alguno por casualidad escuchara este programa, que al final en la educación se aprenden muchas cosas, pero mucho de la realidad tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra persona, nuestra cosmovisión, nuestra situación en la realidad y en la sociedad. Mucho se va a verificar en cómo sabemos relacionarnos con la naturaleza, con las demás personas, con nosotros mismos y con Dios. Y que pensar que estudiar o profundizar en todo eso no tiene importancia es un error muy grande. Eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo cada uno por su camino, los que son católicos empezando por el camino del conocimiento y de la comprensión de su mundo, de su religión católica, que los hará libres, porque cuando conozcas y comprendas serás mucho más libre, mucho menos condicionado por las ideas de nadie o por tu propia ignorancia. Serás mucho más libre sabiendo que sin saber. Y yo quisiera decir que todas estas partes de la realidad son muy importantes. Hacía un ejemplo en los diálogos con el ministerio. Nosotros podemos tener una escuela tan excelente que hasta sabemos hacer una bomba atómica, ¿no? De cómo dominamos las fuerzas de la naturaleza. Pero no habría que educar también a la persona que tiene el dedo en el botón de la bomba atómica. Tiene mucho sentido educar solo para hacerla y no educar a la persona que va a poner el dedo encima. Y esto, hombre, al final lo que se educan son personas. Quienes van a vivir son personas. Quienes van a tomar decisiones, a afrontar desafíos, a tener que aceptar al diferente, a tener que hablar con otro, son personas. Entonces, todas estas dimensiones más personales de la moralidad profunda, de la relación íntima con la realidad y con Dios, bueno, son muchas cosas y son imprescindibles. Entonces, yo le pediría a la gente que no se deje engañar por las articulaciones legislativas de si está en una disposición adicional o no. Es normal que no sea obligatoria para todos. Eso no significa que tenga menos valor. Porque es normal, ya que las personas hacemos un camino personal, todos. Y en ese sentido todos tendrían que hacer esta educación. Pero no todos necesariamente a partir de una raíz católica cuando no la tienen. Pero todos los que sean de tradición y de cultura y de familia y de religión católica deberían de hacerlo desde su raíz católica porque es un mundo y tenemos que conocer nuestro mundo. Los que sean de otra raíz también deben de hacerlo a partir de sus raíces, pero todos para entender la verdad de las cosas más importantes de la vida. Y este estudio, pues yo quisiera decirle a todos que es muy importante. Y que a lo mejor llega el momento en el cual te importa poco saber, si recuerdas cómo es la fórmula, yo qué sé, del proceso clorofílico, que total, las plantas lo van a hacer igual y tú a lo mejor estás trabajando en otra cosa, pero en cambio de cómo van las cosas en las decisiones más importantes de tu libertad y de tu inteligencia, de la vida y de tu relación con los demás, de eso vas a estar, te vas a confrontar con eso todos los días. Educarse muchísimo en cuestiones como, yo qué sé, cuáles son los diferentes reinos de insectos y no saber nada sobre ti mismo y no comprender tu mundo y no conocer como si no hubiera nada que saber. Eso es un error muy grande. Y por tanto, pues yo les diría, bueno, que planteen como quieran la asignatura en las escuelas, que consideren todos qué importante es para la educación de los propios hijos.